¿Qué sabemos en realidad sobre aquello que resulta mejor o peor? Si vivir o morir, ganar o perder, sanar o enfermar, sonreír o llorar. ¿Qué sabemos acerca de si una vida es mejor que otra? Si un recorrido largo es mejor que uno corto, si un cuerpo es mejor o peor que otro. En parte vivimos en el misterio, en el enigma del porqué de las cosas y de los destinos asignados. ¿Qué sabemos? Imaginemos un mundo donde solo, como ejemplos, la vejez, la enfermedad, la timidez, la muerte, o sea, el sufrimiento inevitable estuviera bien visto, y formara parte respetable del vivir en la misma medida que sus contrarios, la juventud, la salud, la expresión, el vivir y el gozo inevitable. Demasiadas personas sufren aún la presión de no encajar con aquello que convenimos en valorar como bueno. Sin embargo, ¿quién está realmente acreditado para afirmar que algo es mejor que algo? ¿O que una vida es mejor que otra? Una historia de la tradición sufí, que tiene a Nasruddin como su personaje emblemático e iluminado, mitad idiota, mitad sabio, nos cuenta cómo un grupo de 4 o 5 niños encuentran una gran cesta repleta de avellanas. No saben cómo repartirla entre ellos, así que acuden a Nasruddin y solicitan su ayuda para un reparto justo. Nasruddin accede con mucho gusto, pero les pregunta: ¿preferís que el reparto se haga de la manera de Dios o a la manera del hombre? Los niños contestan: a la manera de Dios. A continuación, Nasruddin da media cesta de avellanas a uno de los niños, otra gran cantidad a otro, un puñado al tercero y unas pocas al cuarto y ninguno al quinto. Los niños se quedan asombrados y se quejan. Esto es injusto, ¿cómo es posible? Pero si hemos dicho a la manera de Dios. A lo que Nasruddin responde: exacto, yo lo he repartido a la manera de Dios, tal como me habéis pedido. Si lo hubieseis deseado a la manera del hombre, habría intentado ser justo y ecuánime y daros a cada uno en proporciones iguales. Dios está libre de justicia, de piedad, de ecuanimidad. Miremos el mundo, si no, Dios actúa. ¿Con qué idea? No lo sabemos, quizás con ninguna. ¿Con qué propósito? No lo sabemos, quizás con ninguno. Aprendemos en esta historia que la manera de Dios no sigue las reglas de lo justo y lo injusto, que rige el sentido común de los hombres. La manera de Dios es incomprensible, extraña. Parece casi caprichosa y azarosa. ¿Por qué tanto para unos y tan poco para otros? ¿Por qué fertilidad para muchos pero desierto para otros? Tantos porqués. El aprendizaje más sutil lo alcanzamos cuando miramos lo que le tocó a cada niño. ¿Alguien sería capaz de afirmar que el primero tuvo más suerte que el último? Tal como podría parecer. ¿Qué sabemos sobre el hecho de que si fue mejor o peor recibir un puñado de avellanas o una gran cantidad o ninguna? ¿Qué sabemos? ¿Sabemos acaso si es preferible y más feliz vivir en el epicentro de la riqueza en Nueva York o en una humilde aldea de la India? Cada día trae su afán y cada momento su reto para cada uno, y en ellos nos centramos, cada uno en su lugar, abiertos a lo que nos toca. Desde luego, no estamos predicando en favor de la resignificación frente a las tiranías o las injusticias. No, el camino, la tarea del hombre se concentra en la justicia, la de Dios en las acciones que nos parecen a veces más rotundamente injustas. La mirada honorable y desarrollada del hombre descubre una igualdad esencial entre todos los seres humanos, iguales en valores, en derechos, en necesidades, y Dios en cambio parece que juega los dados y esparce su suerte diversa. Pero, ¿qué sabemos sobre lo que es realmente bueno? Como reza un dicho muy conocido: ojalá tengamos la fuerza para cambiar aquello que es posible cambiar, el camino del hombre, y la valentía para sobrellevar, enriquecernos y crecer con lo que no podemos cambiar, el camino de Dios, y por supuesto la sabiduría para distinguir lo uno de lo otro.
Ojalá pudiéramos lograr la plena paciencia con nosotros mismos. Es un asunto difícil, como también es complicado tolerar a los demás. Pero especialmente difícil es practicar esa paciencia con Dios, cuyas obras logran sumergirnos alguna vez en el más profundo de los gemidos. Y entonces gritamos, no es justo. Pero al fin, ¿qué sabemos? Volvamos de nuevo a la historia del Buda Siddhartha Gautama y reflexionemos con atención. A la inversa de la historia de la mujer que había perdido a su hijo, ahora es el hijo que ha perdido a la madre tempranamente como consecuencia de las complicaciones del parto. Buda fue criado en un entorno protegido y privado de la experiencia y visión de cualquier otro sufrimiento. Se casó y tuvo hijos. Un día, al salir de la franja del bienestar trazada por un padre protector, que quería dispensar de sinsabores al hijo, se dio de bruces con el rostro sufriente de la vida. Quedó conmovido por la visión de los moribundos, los ancianos, los decrépitos, los miserables, los hambrientos y los enfermos. Probablemente entró en un estado de shock. Podremos formular la hipótesis de que, tal vez inconscientemente, la antigua herida de la muerte de su madre inundó su cuerpo y sus sentimientos como una vieja semilla que, después de echar raíces durante mucho tiempo, iniciara un crecimiento descontrolado. Así Buda tomó la firme resolución de consagrar su vida a comprender la naturaleza del sufrimiento y su resolución. La pregunta es, ¿cómo honrar a nuestros padres tal como son y fueron, y con ello honrar la vida en un sentido amplio? El asunto fue especialmente difícil para Buda, ya que cómo tomar a su madre y lo que le llegó a través de ella y honrarla, con todas las consecuencias, habiéndola perdido tan pronto. El hijo experimenta el peso de saber que tiene la vida al coste de la muerte de su madre. ¿Cómo asumir en su corazón el precio por lo recibido cuando es tan alto? ¿Cómo decir sí a la vida en las condiciones en que se le brindó? Son preguntas universales, a todos nos conciernen. Los padres no solo son los padres, sino que para cada uno son los representantes de la vida que los toma a su servicio, por así decir, en un incansable río que fluye de lo anterior a lo venidero, empujado por la briosa sexualidad. Al tomar a los padres y nuestros orígenes tal como son, también tomamos la vida tal como es. Al tomar a los padres y honrarlos, consecuentemente honramos la vida. Un gran reto para todos y todas es honrar a nuestros padres con todo lo que eso conlleva, incluidas las complicaciones, los dolores y traumas, las vivencias y los sentimientos difíciles. Los seres humanos somos relacionales, apegados y gregarios. Sin los demás, sin sus cuidados, no podemos sobrevivir. Nuestra crianza de mamíferos se prolonga en el tiempo y no somos maduros, autónomos y adultos hasta una edad avanzada. Los padres que nos han dado la vida, o en su defecto las personas que nos cuidan, se convierten en cruciales y los hijos experimentan una suerte de amor y apego biológico a sus padres y sus anteriores, con una fuerte carga emocional. Uno de los mayores anhelos y necesidades de los seres humanos, y especialmente de los hijos, es el de pertenecer y formar parte de su grupo afectivo, pues esta pertenencia le provee de tranquilidad y una dulce sensación de felicidad. ¿Cómo Buda pudo tomar a su favor y al de la vida el hecho punzante de que su madre murió y no la tuvo? Muchos en una situación similar no logran sobreponerse y enfilan el camino de la debilidad, que dice, es un precio demasiado alto, a este precio no tomo plenamente mi vida, no la tomo con seriedad. ¿Qué importa entonces si hago con ella algo bueno y bello? En consecuencia, viven una vida gris, sin fuerza, aplastados por el peso de lo recibido. No logran ver la realidad del amor de la madre que dio la vida con todas las consecuencias, sintonizarse con ella, comprender su deseo de que el hijo esté bien, notar que desde la tierra de los muertos le manda todo tipo de bendiciones. ¿Cómo trascender el victimismo frente a este hecho y convertirse en su discípulo?
Buda tuvo una vez un sueño. Soñó que se veía a sí mismo viajando hacia el cielo de las mujeres donde estaba su madre. Se sentó frente a ella y ocurrió algo inusual. De los pechos de la madre empezó a fluir leche materna, que por vía aérea, flotando en el aire, iba a pasar a los labios y la boca de Buda. Esto es bello porque podemos pensar que simboliza que Buda toma todo lo que viene de su madre tal como ha sido, y al precio que le costó, como su alimento esencial. Incluso su pérdida temprana pudo hacerla especialmente sensible al sufrimiento humano. A continuación podemos imaginar que Buda cuenta a su madre la historia de su vida, su despertar y sus comprensiones acerca de la resolución del sufrimiento y el bien que esto proporcionará a la humanidad, y añade: «Este es mi regalo para ti, para tu memoria, honrando la vida que me diste al precio que costó». ¿No es bello? Es honrar la vida en mayúsculas. El resultado es que Buda se comprometió con la vida y aprovechó incluso lo que podía parecer trágico para generar el budismo, con sus enseñanzas para una vida feliz, para una felicidad que perdura y va más allá de que las cosas no sean favorables o desfavorables. Honrar a los padres no trata únicamente de honrarlos a ellos como seres individuales, sino que a través de ellos honramos la vida. Entonces, si lo enfocamos con serenidad, ¿cuál es el efecto de honrar a los padres? Que nos comprometemos con la mejor vida posible, con la mayor felicidad y realización, que quedamos obligados a darle a la vida y a los demás aquello que tenemos para dar, a hacer lo que tenemos que hacer y a recibir lo que la vida tiene para darnos. El mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre, pero sigue con una frase subordinada de suma relevancia: y así tendrás una larga vida sobre la tierra. La larga vida, la plena salud, es el fruto de asentir a nuestras raíces y abrir el corazón a nuestra historia, y con ello ganar la libertad que entregamos a cada presente que se nos arrima. En la lengua castellana hay un dicho: no hay mal que por bien no venga. Lo usamos a menudo, pero cuando hemos de aplicárnoslo a nosotros o a nuestros seres queridos nos resulta difícil. Aún sabiendo que la contrariedad siembra la promesa de un futuro y un nuevo horizonte, nos cuesta tomar esta idea en consideración. En la literatura de autoayuda se ha convertido en común la idea de que todo lo que nos llega nos plantea una hermosa oportunidad para crecer, y que detrás de lo aparentemente absurdo o negativo podemos encontrar la joya más preciosa e insospechada. Es verdad. De hecho, cualquier movimiento que iniciamos en la vida se convierte en destino. Imprime sus consecuencias inevitables y nos reta a tomar la responsabilidad de lo que ha sido y lo que será. ¿Cuántas personas descubrieron que muchos años de felicidad en una familia derivaban en una llamada imperiosa hacia otros derroteros? ¿Cuántos construyeron florecientes negocios para descubrir que quedaban atrapados en ellos? Por el contrario, ¿cuántos al derrumbarse de sus empresas encontraron una nueva libertad llena de opciones? ¿Cuántos al perder su amor o su familia, o al seguir otros caminos, descubrieron una paz que no imaginaban? De manera que todo lo aparentemente bueno o malo atrae la potencialidad de su contrario y al revés. Un elemental ejercicio de sabiduría nos lleva a cuestionar el concepto de qué es lo bueno y qué es lo malo. Todo depende, es relativo, sujeto al azar, todo tiene su doble cara. Para el ser absoluto ni siquiera existen bueno y malo. Este ejercicio consiste en revisar situaciones del pasado desde la perspectiva del futuro. Imaginemos que el adulto en el que nos hemos convertido pudiera visitar al niño o niña que fuimos en momentos en los que se sintió mal. ¿Cómo se sentiría el niño o la niña dentro de cada uno de nosotros, sabiendo que el futuro le espera es este y en un lugar donde se ha hecho más fuerte y capaz? Al final somos supervivientes. Si al menos tuviéramos la información del futuro cuando atravesamos un tránsito difícil en nuestra vida.
Si supiéramos que todo pasará y que un horizonte nuevo se abrirá cuando lo viejo se cierre. Si al menos supiéramos de verdad que cuando nos visita la dificultad llega con la promesa o la posibilidad de una felicidad mayor. Si incluso llegáramos a confiar en que nuestro último tránsito, el de la muerte, es el regreso a nuestro hogar seguro, donde vida y muerte que parecían separadas se hacen de nuevo una. Cuando somos pequeños tenemos preocupaciones que se convierten en el centro de nuestro mundo. Que queremos una pelota nueva, que se ha roto nuestro juguete preferido, o que estamos preocupados por la enfermedad de nuestra madre. Luego, con el tiempo, estas preocupaciones se desvanecen por completo y pierden toda su importancia. Entonces otras toman el protagonismo y ya adolescentes o jóvenes vivimos torturados por el amor o el desamor de cierto o cierta joven. Más adelante todo esto tampoco tiene ninguna importancia. Y otras cuestiones toman el relevo. Queremos éxito profesional o pagar las facturas o lo que sea. Parecen de vida o de muerte, de nuevo, pero luego, con el tiempo, pierden toda trascendencia. Al fin somos ancianos y sigue ocurriendo. Ahora nos preocupan asuntos del cuerpo, de imposibilidades físicas o la cercanía de la muerte. La ventaja es que hemos atravesado y superado tantos problemas que sabemos que podemos con ello. ¡Ay, cómo es la vida! Todo se repite una y otra vez, solo cambian los jugadores. El tiempo añade una perspectiva que mitiga lo aparentemente perentorio de los presentes difíciles. Además, podemos añadir la perspectiva grande de la eternidad, y entonces cualquier asunto se convierte en un grano de arena, en un inmenso desierto. Tomemos el famoso cuento taoísta del granjero. Un granjero vivía en una pequeña y pobre aldea. Sus paisanos lo consideraban afortunado porque tenía un caballo, que utilizaba para labrar y transportar la cosecha. Pero un día el caballo se escapó. La noticia corrió pronto por el pueblo, de manera que al llegar la noche los vecinos fueron a consolarlo por aquella grave pérdida. Todos le decían, «¡Qué mala suerte ha tenido!». La respuesta del granjero fue un sencillo «puede ser». Pocos días después el caballo regresó, trayendo consigo 2 yeguas salvajes que había encontrado en las montañas. Enterados los aldeanos acudieron de nuevo a su casa, esta vez para darle la enhorabuena y comentarle su buena suerte, a lo que él volvió a contestar, «puede ser». Al día siguiente el hijo del granjero trató de domar a una de las yeguas, pero ésta lo arrojó al suelo y el joven se rompió una pierna. Los vecinos visitaron al herido y lamentaron su mala suerte, pero el padre se limitó a decir otra vez, «puede ser». Una semana más tarde aparecieron en el pueblo los oficiales de reclutamiento para llevarse a los jóvenes al ejército. El hijo del granjero fue rechazado por tener la pierna rota. Al atardecer, los aldeanos, que habían despedido a sus hijos, se reunieron en la taberna y comentaron la buena estrella del granjero. Mas éste, como ya podemos imaginar, contestó nuevamente, «puede ser», y así ad infinitum. Por lo que de nuevo cabe aquí la pregunta esencial, ¿qué sabemos realmente? Ante el genuino dolor, ante la presencia de personas que atraviesan verdaderos duelos, en los demás se abre espontáneamente la puerta de la compasión, la humanidad y la solidaridad. Es algo biológico. Sentimos el impulso natural de caminar al lado, acompañar y apoyar a los tristes y a los que supuran de tormento. Sin embargo, el sufrimiento es otro asunto, otro cantar. El sufrimiento tiene otras connotaciones y a menudo despierta en los demás el deseo de alejamiento. Por un lado, podríamos hablar del sufrimiento inevitable. Es aquel que ocurre cuando nos visita el dolor de los hechos de la vida. Es dolor, puro dolor y pena, con toda su gama de colores y matices. Por otro, podemos hablar de un sufrimiento evitable. Es aquel que experimentamos como resultado de todos nuestros esfuerzos para evitar el dolor y nuestra incapacidad para aceptarlo. Entonces nos extraviamos por vías muertas.
Lo que evitamos nos aleja de nosotros mismos y nos niega el desarrollo que prometía su vivencia plena. Es importante hacer esta distinción para llegar a la conclusión siguiente. Una gran proporción de sufrimiento es evitable y tiene que ver con la dificultad de entregarse al dolor e integrar sucesos difíciles de la vida, a veces experiencias de la infancia o con los padres, o pérdidas graves, o reveses imprevistos. Lo que es inevitable es el impacto y seguramente el dolor por los sucesos acaecidos, ya que ¿qué podemos hacer con lo que ya ha ocurrido? Simplemente abrirnos a ello y permitir la plena vivencia de los sentimientos que nos traiga. Como dijo Sartre, lo importante no es qué han hecho conmigo, sino lo que he hecho con lo que han hecho conmigo. Podemos hacer mucho con nuestra manera de vivir los asuntos. Recordemos la idea que vamos vertiendo a lo largo de todo el texto: oposiciones, sufrimiento, asentimientos, liberación, aunque requiera abrirse al dolor. Ante la magnitud o gravedad de hechos punzantes, algunas personas ceden a caminos que los ingresan en clubes de sufrimiento inútil, el de los quejosos, resentidos, víctimas, justicieros, vengadores, locos, etc. Se trata de posiciones existenciales edificadas para prevenir o gestionar las embestidas hirientes de lo que es cuando es contrario a lo que nuestro corazón hubiera deseado o necesitado. Sin embargo, nos alejan de nuestro centro y de nuestra fuerza. Cuando el sufrimiento toma la forma de posiciones existenciales estratégicas y manipulativas como esas, casi nunca despierta la compasión natural de los demás, sino más bien su molestia, ya que bajo la convicción de que concede derecho les exige algo, les obliga a algo, los manipula. Está más que extendida la idea de que el sufrimiento concede derechos. Pero no es así, porque este tipo de sufrimiento hace sufrir a los demás. Molesta porque no respeta la responsabilidad y la dignidad entre iguales. Este tipo de sufrimiento no útil, posicional, hace sufrir a los demás e impide su libertad. Molesta a la vida, la entorpece. De manera que hay que distinguir entre dolor y sufrimiento. Así como el sufrimiento se funda en una lucha contra los hechos, el dolor es la emoción que se activa y que nuestra biología pone a nuestra disposición cuando los hechos nos duelen, cuando nos traen pérdidas o asuntos desgraciados, cuando nos tenemos que desprender de aquello que tanto queremos o al revés, cuando lo que queremos no logramos alcanzarlo o no viene hacia nosotros. El dolor es una emoción natural. En nuestra cultura el dolor tiene mala prensa porque existe la creencia de que no debemos estar tristes y además nos puede conducir a la depresión. En realidad es a la inversa. Nos deprimimos porque detenemos el flujo espontáneo de nuestros sentimientos, sean lo que sean, o interferimos con nuestras ideas sobre lo que deberíamos experimentar, o simplemente pretendemos pasarlos por alto. Ninguna emoción es peligrosa en sí misma. Lo que sí es disfuncional es quedarse anclado durante mucho tiempo en alguna de ellas, ya que la cualidad de los sentimientos es ir y venir, irrumpir y desvanecerse. De hecho, si en algunas situaciones no somos capaces de soportar el dolor y mantenernos en él, también nos mantenemos en contacto con el amor, ya que el dolor y el amor son dos caras de la misma moneda, combustibles del mismo octanaje. El contacto con el dolor mantiene abiertos los corazones. Y aquí otra pequeña historia. Dos madres perdieron a sus hijos en el mismo accidente de automóvil. Ambas sufrieron un dolor indecible. Una de ellas, al cabo de un tiempo, recuperó la alegría y sintió la gratitud por el tiempo que había podido disfrutar de su hijo.
A medida que iba aceptando su muerte, su corazón se llenaba de ternura y dulzura hacia este hijo y hacia la vida. Cuando hablaba de él ya no lo hacía con pena, sino con la delicadeza y el tono entrañable que usamos para alguien que se ha ido, una bendición en nuestras vidas. La segunda madre, aún después de 10 años, acudía sin falta al cementerio todos los días, en una especie de ritual que la llevaba a sentirse más cerca de su hijo. En verdad se resistía a soltarlo y despedirlo, y ella misma se sentía cada vez más cerca de la muerte que de la vida. Cuando estaba con gente todavía necesitaba compadecerse por su horrible pérdida y hablar de su vía crucis interminable, con lo cual los demás se iban sintiendo paulatinamente más incómodos y se alejaban de ella. Hacía pivotar toda su vida alrededor de la muerte de su hijo, y ni siquiera a sus otros hijos o a su pareja les dedicaba la atención que merecían. Este ejemplo ilustra a la vez el camino del dolor y el camino del sufrimiento. Vemos que quien logra integrar lo difícil, atravesar sus duelos, enriquece la vida. Al revés, quien se queda anclado en sus gemidos, se mira tanto a sí mismo, que sus ojos ya no pueden contemplar a los demás ni a la realidad circundante. A todos nos golpea la vida de alguna manera. Nos zarandea, sin contemplaciones en algún momento. Pero la pregunta clave sigue siendo, ¿qué actitud vamos a tomar? ¿Dónde haremos desembocar el duelo terrible que nos hinchó de furia y desconsuelo? La desdicha abre el alma a una luz que la prosperidad no ve. Reza una sabia frase que muchos han experimentado como cierta. Perder en un nivel puede ser ganar en otra dimensión. Cuando la vida golpea a las personas con reveses terribles, a veces se abre una ventana a una realidad transpersonal, a la comprensión de que somos guiados por una voluntad mayor, a una confianza renovada. A través de lo no deseado se manifiesta la sabiduría oculta. Por ejemplo, la persona que cae deprimida puede descubrir en su proceso que tiene que cambiar de trabajo o que su vocación es otra, o que necesita un cambio de vida. O la persona que sufre una enfermedad puede comprender que necesita estar más presente para sus hijos, o que tiene que separarse. Además, cuando las personas han experimentado un gran dolor, ya no necesitan tanto la coraza del yo para defenderse. ¿Para qué? Si ya fueron heridas. Pueden quitarse la armadura y convertirse en personas más abiertas, confiadas y confiables para los demás. De manera que en las heridas asumidas radica la posibilidad de soltar las corazas que se mostraron inútiles y volvernos desnudos y abiertos de nuevo, como niños vibrantes con la vida. Cuando el pequeño yo no logra gobernar su pequeña nave y se rinde, recibe el regalo de una dicha desconocida. El gran amor nos reta a amar no únicamente lo que nos conviene, lo que resulta agradable o querible para el pequeño yo. El amor desprendido, generoso, nos expande en todas las direcciones, principalmente en las que nos llevan más allá de nosotros mismos. Entonces damos el salto desde lo que nos encaja o nos gustaría a lo que es. Y en el gran amor hay retos increíbles. Jesús ya lo decía, ofrece la otra mejilla, lo que significa depón tus armas, confía, entrega y entrégate. Alguien se ocupa, alguien sabe más que tú. Entonces, ¿cómo amar en un hijo que perdimos, su muerte como parte del destino que le tocó? ¿Cómo amar en los que fueron nuestros amigos, sus traiciones? ¿Cómo amar en nuestro cuerpo su parte enferma? ¿Cómo amar en el mundo las guerras? ¿Cómo aceptar nuestra necesidad o la de los que nos rodean cuando la exhibimos o la exhiben? La respuesta es comprendiendo que no hay otro remedio y asumiendo nuestra pequeñez ante el Espíritu Creador, rindiéndonos a lo que es, a su incomprensible misterio, haciéndonos insignificantes, adormecernos en los brazos de la vida.
siendo humildes. Harold Kushner, rabino judío afincado en Nueva York, escribió un hermoso y trascendental libro llamado Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. El autor cumplía dentro de su comunidad judía la función de guía y asistente espiritual. Visitaba a las familias, a las personas que se encontraban en dificultades, por pérdidas, desencuentros, conflictos, separaciones, dramas, etc., con la intención de reconfortarlos, y también participaba en sus alegrías, bodas, nacimientos, fiestas, etc. Este hombre tuvo un hijo, al que le diagnosticaron, cuando tenía aproximadamente 1 año, progeria, una grave enfermedad que comporta un envejecimiento precoz y cuyo pronóstico es definitivo. Suelen ser niños que mueren al inicio de la adolescencia, ya con aspecto de ancianos. En el libro el rabino analiza y se interroga respecto al hecho de qué hacemos las personas buenas cuando nos ocurren cosas malas. Hace un recorrido por las múltiples variantes de encarar las desgracias, en especial en lo referido a la perspectiva religiosa de los creyentes, que contemplan la idea de que Dios les trajo la desdicha con algún supuesto objetivo, o quizá para purgar algún mal que no asumen. Analiza cómo nos culpamos, cargando con la idea de que hubiéramos podido hacer algo diferente, o culpamos a Dios o a los demás, o nos entregamos a la amargura, a la derrota, a la furia, al desdén, al nihilismo, a la desazón. Pone en evidencia cómo tratamos de buscar explicaciones que den sentido a lo ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecerlo? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué debo aprender con lo que ha sucedido? ¿Qué prueba es esta? ¿Por qué he tenido que enfermar yo? ¿Por qué a mí me ha tenido que tocar este hijo? ¿Qué he hecho mal para que esto ocurriera? Enseña cómo, cuando a la gente buena le ocurren cosas malas, tratamos de explicarnos lo que ha sucedido porque necesitamos esa explicabilidad. Y las explicaciones que creamos con nuestros pensamientos sobre las cosas tienen una pretensión balsámica. Las teorías son como chupetes, las utilizamos para calmarnos, para mitigar el peso de los hechos, para suavizar el extenuante malestar que experimentamos, pero no necesariamente para acercarnos a la verdad. La conclusión más interesante del libro es que las cosas pueden ocurrir, y ocurren muchas veces, porque sí, sin obedecer a ningún plan ni propósito, sin explicación alguna, son azarosas, simplemente han ocurrido porque han ocurrido, sin ningún plan de Dios, ni ningún objetivo, sin apuntar a ninguna diana. Y este es el gran abismo que enfrentamos, que nos devuelve a nuestra pequeñez. La vida nos desafía con su misterio. La explicabilidad es una forma de afrontarla a través de las narrativas que construimos. La otra es la acción justa, para intervenir de la mejor manera y cambiarla cuando nos es posible. La última es la humildad. El misterio de lo que es nos impone a veces humildad y el reto de amarlo para que la vida prosiga con fuerza, por muy arduo que resulte en ocasiones. El trabajo terapéutico, gestáltico o de constelaciones familiares nos confronta con madres o padres que han perdido hijos y no pueden llegar a aceptar su muerte, aun comprendiendo que forma tan parte de su destino como el color de sus ojos. Hemos visto tantas veces que una madre quiere irse con el hijo que ha perdido, porque siente la atadura y el vínculo, porque no soporta el sufrimiento del destino de ese hijo. En cambio, es muy común que el hijo muerto, en la silla vacía gestáltica o en la constelación, se comporte como alguien que está bien, que está de acuerdo con su propio destino de haber muerto, y sonríe a la madre, deseándole que esté bien, que se oriente a la vida. También al revés es muy común hijos que desean seguir a sus padres a la muerte, que no logran sujetarse con fuerza a la vida, que coquetean con el trampolín de su final. La medida del amor hacia un hijo es amarlo exactamente tal como es,
con todo lo que es, con todo lo que vive, con todo lo que le ocurre y con su propio destino. Lo cual también valdría para los padres y para las parejas, pensándolo bien. Pero, ¿cómo viven unos padres a su hijo esquizofrénico, por ejemplo? ¿Cómo viven los padres al hijo que tiene graves disminuciones? O al que padece progeria y, por tanto, lleva en la cara una muerte anunciada. ¿Cómo se puede asentir a esta realidad? ¿Cómo se puede tener la humildad y la entrega como para poder decir sí, así es y así lo tomo, y le doy un lugar en mi corazón y lo convierto en llave que me abre espacios desconocidos de vida y experiencia? Es difícil y nos resistimos. No obstante, cuando la madre puede mirar en los ojos de este hijo y respetar su destino, cuando puede de esta manera darle un buen lugar en el corazón, algo se libera, y el duelo se completa con la alegría que regresa. Esto nos lleva de nuevo a la humildad, a reducir nuestro tamaño para darle un gran tamaño a la vida tal y como se manifiesta, a nuestros hijos o padres tal y como son, a lo que es tal como es. Al final, el gran reto del amor supone rendirnos al misterio y amar lo que es, a pesar de que todavía no adivinemos en ello ningún sentido. San Pablo dijo: ya no soy yo quien vive, sino Él que vive en mí. Y es que, ¿somos nosotros quienes vivimos? ¿O es la vida viviendo a través de nosotros?